Bueno, pues voy a presentar el trabajo que se ha realizado en el proyecto Urban Mobility Data Hub, que se centra en el uso de espacios de datos aplicados a movilidad urbana. El objetivo ha sido integrar múltiples fuentes de información dentro de un espacio de datos y explotar los datos utilizando modelos de inteligencia artificial. Como caso de uso, hemos desarrollado un sistema de predicción de ocupación de parkings sobre la arquitectura del data space basada en Fireware. Y bueno, antes de entrar en lo que es la arquitectura, quería explicar la situación de los datos en- en el tema de los datos urbanos. Actualmente las ciudades generan grandes volúmenes de datos que provienen de diferentes fuentes. El problema es que los datos suelen estar distribuidos en distintas plataformas y utilizar distintos formatos y son sistemas que están desconectados. Además de estar dispersos, los datos, los sistemas muchas veces ni siquiera son interoperables entre sí, que es lo que se ve, lo que, lo que intento mostrar aquí. Quería empezar explicando lo que es un espacio de datos. La idea principal de un espacio de datos es integrar distintas fuentes de datos dentro de un ecosistema común. El espacio de datos actúa como una capa de interoperabilidad que permite estructurar, compartir y acceder a la información mediante estándares, como en este caso es NXT. Em, Esto facilita construir aplicaciones, aplicar inteligencia artificial y reutilizando los datos de diferentes organizaciones. Para entender realmente cómo funciona un espacio de datos, pues yo quería explicar un poquito, porque a veces cuesta un poco de entender lo que es, quería explicar un poquito cómo funciona un espacio de datos. El espacio de datos es un ecosistema en el que participan varias organizaciones. Cada una de esas organizaciones despliega un conector, que es lo que se encarga de comunicarse con el espacio de datos, lo que forma el espacio de datos en sí. Cada conector puede tener uno o dos componentes, un componente que actúa de proveedor y un componente que actúa de consumidor. Em, lo primero que tiene que hacer una organización cuando quiere participar en un espacio de datos es darse de alta en el espacio de datos. Aquí entra la figura del Trust Anchor, que es una autoridad de confianza, que es la que se encarga de validar que la entidad realmente es la entidad que dice ser. Entonces, como ejemplo, cuando una organización, por ejemplo la universidad, solicita darse de alta en un espacio de datos, el Trust Anchor valida de alguna manera que es correcta la información que está dando. Hay espacios de datos que lo hacen ellos a mano, te piden un NIF de una empresa, por ejemplo, y lo validan ellos. Hay Trust Anchors como el que te provee Gaia X, que está descentralizado. Y bueno, no me voy a enrollar mucho, que no tengo mucho tiempo. El Trust Anchor emite unas credenciales que te validan como participante. También se las almacena en su propia base de datos para poder validarlo luego. Entonces te despliegas un conector y prácticamente estás dentro ya de lo que es el espacio de datos. El proveedor se encarga o sea, el componente que actúa como proveedor te permite introducir datos. No solamente son datos, puedes desplegar cualquier tipo de servicio. El espacio de datos se puede ver más como una tienda online, como una Amazon, que como una base de datos. Puedes tener cualquier tipo de servicio, puedes desplegar un modelo en un pod de Kubernetes y mostrarlo en el marketplace y que accedan a él igual que si lo hicieras con datos. Bueno, una empresa cualquiera tiene sus datos como los quiera tener ellos. Tienen que hacer una transformación a un estándar en común, que en este caso es NGSI-LD, e introducir los datos, por ejemplo, en un context broker.
como puede ser Scorpio, tiene que definir unas políticas sobre estos activos, que las políticas definen quién puede acceder, qué se puede hacer con eso, unas condiciones de uso, si es de pago, no es de pago, todo lo que quieran, de cualquier manera que quieran condicionar el acceso o la visualización en la tienda de los datos, lo hacen creando unas políticas. Después crean un Product Specification que básicamente enlaza el activo con un Product Offering. El Product Offering es lo que se va a ver después en el Marketplace, y en este caso ya el activo quedaría publicado y disponible para que un consumidor pudiera ver que ese activo está en el Marketplace. En el caso del consumidor, en este ejemplo, por ejemplo, la universidad le pediría a un componente que tiene desplegado en su propio conector, que es Keycloak, una credencial verificable que viene firmada por la universidad, que te da el rol de investigador y está validada por el Trust Anchor, que está diciendo que efectivamente eres quien dice ser. Te metes en el marketplace, ves los productos que tienen las diferentes entidades, creas un product offering, una oferta a un producto, se valida que cumples con las políticas que tienes que cumplir y se te da acceso a lo que es el activo. En nuestro caso, la arquitectura comienza integrando diferentes fuentes de datos externas. Algunas vienen de la API pública de Valencia. Em, Tenemos un backend que recibe los datos, hace unas normalizaciones, unas limpiezas y lo transforman al modelo de datos que está esperando Scorpio. Se introduce dentro del data space y después con otros servicios se permite consumir los datos. Aquí se obtendría la credencial verificable, se haría todo lo que he explicado antes del consumidor. Bueno, tenemos API6, que es una API Gateway que se encarga de securizar los servicios. Es quien se encarga de aplicar las políticas que se han definido, de comunicarse con el Trust Anchor y de validar que todo está correcto. Se ha añadido los modelos de inteligencia artificial y un dashboard para visualizar los datos que hay dentro del data space, del espacio de datos. La infraestructura está desplegada en Kubernetes. Realmente hay muchos más pods de los que se ven aquí. Por ejemplo, aquí el Marketplace tiene 10 o 12, pero lo he querido resumir. Al desplegarlo en Kubernetes, en K3S, en este caso, nos permite todos los beneficios que tiene Kubernetes. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el Context Broker por otro, podríamos simplemente cambiar el Context Broker, todo lo demás seguiría funcionando igual. Uy, vale. Hemos desarrollado un dashboard, en este caso es una visualización 3D que se ha hecho en Cesium, donde se muestran los datos que se han incluido en el espacio de datos. Aquí esto me lo voy a pasar rápido porque es lo que enseño siempre. Se puede ver el flujo de tráfico, cambia de color y está animado, cambia la velocidad en la que se mueve el tráfico para poder visualizar el estado del tráfico en ese momento, en cada tramo. El negro son las calles que están cortadas. Los parkings. Aquí se han incluido los dos modelos de los que hablaré a continuación. Uno de ellos predice la tendencia de la ocupación la hora siguiente, que en este caso es que va a bajar, y el otro hace una regresión a 6 horas para tener también una representación visual de cómo se va a comportar el parking en el futuro. Se han introducido diferentes servicios, los que he ido enseñando hasta ahora. Aquí si hicieras hover sobre un autobús, verías cuánto va a tardar en llegar el autobús, hacia dónde se dirige.
Pero bueno, eso se ve mejor en tiempo real en la aplicación. Aquí voy a pasar las imágenes. Las bicis, lo mismo. Los puntos de recarga de vehículos eléctricos, el precio que tienen. La calidad del aire. Son sensores que miden la contaminación generada por vehículos. En este caso, el ser de movilidad solamente hemos utilizado esos. Y quiero explicar los modelos de inteligencia artificial que se han utilizado para la predicción de parkings. En este caso se han usado dos modelos. Uno clasifica la tendencia, si va a subir, bajar o se va a quedar estable, que este es el motivo del paper que tenemos para publicar. Está aceptado, pero no sé cuándo se va a publicar. Y otro modelo, el de la predicción a 6 horas, el que se ha visto en los parkings. Mm, Hemos desarrollado un umbral adaptativo. em, a ver cómo, a ver cómo explico esto. Nos dimos cuenta que existían horas que eran muy estables y horas en las que en las que había mucha más variabilidad. Decidimos que en lugar de utilizar un umbral fijo, estaría bien utilizar un umbral variable que permitiera omitir los cambios que considerábamos que no eran relevantes y darle importancia a los cambios que considerábamos que sí. El umbral se calcula con el incremento, la distribución histórica de horas. Por ejemplo, en una hora concreta, el cambio medio que suele haber se toma como el umbral, y si a- aumenta o por la baja disminuye más del umbral, se toma como cambio relevante, y si cae en el centro, se tomaría como un cambio irrelevante. Em, Eso, en lugar de asumir que todas las horas tienen el mismo comportamiento, el modelo se adapta dinámicamente a cada hora. Estos fueron los resultados que obtuvimos. El modelo adaptativo tiende a mejorar en general cualquier umbral. Bueno, mientras más alto fuera el umbral, mejor accuracy tenía, pero claro, tendía a clasificarlo todo como estable. Se sobrellenaba la clase estable, y el umbral adaptativo ayuda también a eso, a que hubiera una distribución de clases más normal, más lógica. Se puede ver que sobre todo en las horas más variables, que en realidad son un poquito más para acá, desde aquí hasta aquí, se puede ver que el umbral adaptativo es donde más diferencia de rendimiento ha tenido, que era nuestra intención, mejorar la predicción en las horas más conflictivas. No sé cuánto tiempo llevo. Bueno, el valor del sistema en sí, la integración de datos en el espacio de datos, permite análisis en tiempo real con el dashboard. Da soporte a decisiones urbanas, sirve como base para futuros servicios y, bueno, Smart Cities. Y como trabajo futuro, claro, si hubiéramos logrado hacer un despliegue en cloud, tendríamos solucionados los dos puntos primeros, que es la identidad federada y definir las políticas. Aquí se han desarrollado unas interfaces que permiten definir las políticas de manera sencilla para las empresas que participen. Pero claro, todo funciona con SSLs, dominios y demás, y en mi ejemplo en local no lo tengo, pero en un caso de que se hiciera un despliegue en cloud estaría solucionado.
Conexión con otros espacios de datos. Se podría, si existieran otros espacios de datos, a día de hoy, por lo menos hace unos meses, no se tenía acceso a ningún espacio de datos. Existe Catena X, pero funciona con otros estándares que no son compatibles. Y bueno, se podría incorporar más información a los modelos de inteligencia que se usan. Por ejemplo, el tráfico que se obtiene por un lado se podría utilizar para comprobar si el aumento del tráfico alrededor del parking afecta a la ocupación del parking. Bueno, como conclusiones, creo que es muy explicativo. Los espacios de datos permiten integrar información urbana. Se puede utilizar IA para explotar todos esos datos que, que se incluyen en el espacio de datos, y combinando las ambas cosas, pues se abren nuevas posibilidades para las Smart Cities. Y yo creo que ya he acabado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues abrimos un turno de preguntas, a ver si alguna de las personas asistentes quiere hacerte alguna consulta o alguna duda o quiere hacer alguna aportación. Bueno, mientras se anima la gente, yo quería preguntarte sobre la ampliación de los modelos de IA que estabas comentando. ¿Qué opciones hay para lo que comentabas de explicabilidad y ética en este ámbito? ¿Qué habéis pensado que se podría hacer aquí? ¿Explicabilidad y ética a qué te refieres? Sí, lo ponías aquí en tu transparencia, en la ampliación de los modelos de inteligencia artificial. ¿Dónde crees que tenéis cosas que podrían ser, que podría interesar, ¿no? Por ejemplo, la explicabilidad. Pues, 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 bueno, yo creo que podría tener que ver con lo que he comentado del tráfico. Poder explicar mejor algún comportamiento que se detecte por ejemplo, en la ocupación de los parkings. Ujú. Ujú, Claro que igual entender de dónde vienen determinadas condiciones, pues ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? ujú. Vale, vale, muchas gracias, Cristian. A ver, tenemos una pregunta de José Luis Martín. Sí, Adelante, José Luis. bueno, felicidades por la presentación. Yo quería preguntar un poco por curiosidad, ¿cuántos recursos necesitas para, has enseñado lo del clúster de Kubernetes y todos los Ujú. pods, pero qué infraestructura se necesita para, por ejemplo, ejecutar este tipo de análisis? Pues no es poca cosa la infraestructura que se necesita, hay muchísimos componentes. Y bueno, en cuanto a precios, es lo primero que te puedo dar. Si lo despliegas en cloud, en AWS, puede rondar unos 300 euros mensuales cada conector. No es poca cosa. Si necesitas recursos, hay componentes que necesitan bastante RAM, por ejemplo. Yo con 8 núcleos y unos 15 gigabytes de RAM puedo ejecutarlo todo correctamente. No son pocos recursos los que se necesitan, ¿no? Y luego, solo por curiosidad, ¿os habéis centrado en la ciudad porque hay más sensores? O, por ejemplo, podrías, yo qué sé, incluir datos, por ejemplo, de las vías principales de acceso de las autovías. Igual, si ya sabes que hay congestión a 5 kilómetros de la ciudad, eso se podría incluir, ¿no? Sí, claro, se podría incluir cualquier cosa. Sí, sí. De hecho, bueno, el espacio de datos en este caso se ha enfocado a movilidad, pero podría servir para cualquier cosa, para hospitales, Claro, la cuestión es que permite predefinir el acceso a según qué datos de antemano. Entonces, evita, por ejemplo, nosotros, no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta o me he ido a responder otra cosa. Nosotros tuvimos que pedir el histórico de parkings al ayuntamiento
nos lo pasaron por Filetransfer y cuando pensamos que quizá el tráfico, la intensidad del tráfico podía influir en la ocupación del parking, podíamos haber vuelto a pedir esos datos, pero al final no lo hicimos. Entonces, si hubiera estado predefinido el acceso para un investigador de según qué universidad, directamente hubieras accedido a los datos. Y claro, eso es para mí lo más importante de un espacio de datos. Te permite agilizar el intercambio de datos. No sé si te he respondido a tu pregunta o me he ido a otra cosa. Sí, ha sido interesante, así que no pasa nada. Muchas gracias. Gracias.